estar aquí con ustedes. Esperamos que esta palabra sea de bendición, ¿verdad? Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre glorioso y bendito, Señor, te damos gracias por tu presencia hermosa en esta mañana, Señor, esperando que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que vengas a regar esa semilla que has puesto en nosotros, Señor. Que sea tu palabra y no la mía, Señor, depositada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre glorioso de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Bueno, yo escogí un tema muy controversial que estamos viviendo realmente todos. El tema es unidos contra el racismo, porque estamos viendo ahorita más que nunca en la política abiertamente ataques contra todos los pueblos, excepto el de esta nación, ¿verdad? Cada quien está defendiendo su nación ahora. Pero en Gálatas, que va a ser la cita principal de este mensaje, es Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Lo declaramos para nuestra vida, ¿verdad? Amén. Yes. La definición de racismo, encontré dos definiciones que de verdad estremecen el corazón. El racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, reales o imaginarias, que se hacen extensivas a signos culturales. Se trata de una ideología que apeló a la biología para establecer relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos. Tan solo en este párrafo nos habla a lo que apelaron los que se sentían superior, raza superior sobre los indígenas cuando fuimos conquistados. Me fui a la historia y encontré siglos y siglos de sufrimiento, siglos y siglos de abuso de todas las índoles sobre las razas humanas. Los conquistadores vinieron y nos hicieron trizas, y ellos creían que hacían un favor a las indias cuando las enmancillaban, porque ellos creían que estaban mejorando su raza. Y a esos niños no los tomaban en cuenta como hijos, sino como que ellos estaban haciendo un favor a las indias para que no fueran más de lo más bajo, las estaban culturizando según ellos. Entonces, en la historia hemos encontrado que desde un principio ha habido mucho racismo. En la antigüedad no se definía el racismo de acuerdo al color de la piel, sino a las etnias, de acuerdo a las razas. Pero con el tiempo, con la esclavitud, cambió ahora a que cualquier moreno es un esclavo, o debería de ser esclavo. Después, con toda la colonización, ellos reclamaban que a cualquiera, es imposible no mencionar a la Iglesia Católica, cuando ellos bautizaban a los indios, los declaraban suyos. Entonces fue un montón, años y años, siglos de abuso. Hay otra definición que esta queda perfectamente. Dice, déjenme encontrarla. Dice, es la ideología que promueve la superioridad de una raza sobre otra y ejerce el poder porque los consideran inferiores. Y en esto se basaron todos los europeos, todavía esta nación, para ellos empezar a distinguir y hacer distinción entre cualquier etnia o cualquier raza y ellos. Ellos siempre se quisieron sentir superiores. Hubo un tiempo en que ellos querían demostrar científicamente que ellos eran superiores a cualquier raza, en la inteligencia, y por eso es que se basa en lo biológico. Pero en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí nos está declarando que somos iguales biológicamente y tenemos la imagen y la semejanza de Cristo, cualquier ser humano. En Mateo 15:26 al 27, Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Y yo me sorprendo cómo en la Biblia encontramos racismo desde un principio, porque es parte de la historia, porque la Biblia no nos habla solo las cosas buenas y las promesas de Dios, nos habla de una historia verdadera, donde hombres con errores han sido bendecidos, donde hombres como tú y yo, que nos hemos equivocado, que hemos tenido un pasado
no muy bueno ante los ojos de Dios, que Dios ha tenido misericordia sobre ellos. Entonces la Biblia habla la verdad. Cuando Jesús habla sobre esta mujer que va y le pide misericordia, Él le habla porque en aquel entonces cada pueblo tenía un signo que significaba, por ejemplo, un pueblo tenía, se simbolizaba con un perro, con un oso, con un tigre, dependía de la raza. Entonces cuando él le menciona a los perrillos, esta mujer era del pueblo que su símbolo era un perro. Y los judíos se habían enaltecido porque ellos eran los escogidos. Entonces en esto Jesús está hablando acerca de la tradición que había entre ellos, no del corazón de él, porque él tuvo misericordia de todo el que se le arrimó. En el cuerpo de Cristo, nosotros sabemos que está compuesto de personas de distintas lenguas, culturas, y no obstante, a causa del pecado, el ser humano ha creado ideologías y prácticas que dividen a la humanidad y crean prácticas y estructuras de injusticia. Si nosotros como humanos nos estamos confiando en nosotros mismos, vamos a ser injustos. Porque según Isaías dice, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y nosotros mismos nos encontramos en momentos en que nos creemos muy justos, que nos creemos mejor o superior a otros, porque es imposible que nosotros renunciemos al racismo cuando nosotros hemos sido víctimas. Cuando la persona es víctima de racismo, generalmente aplica racismo. Es como el violador. Si no es tratado a tiempo, el violado va a ser violador. El abusado va a ser abusador. Se necesita Cristo en nuestras vidas para renunciar a que nuestras heridas pasadas actúen en nuestro futuro. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos lo que tenemos, porque creemos que es lo mejor, no por malos o no por buenos, sino porque nosotros siempre estamos pensando que lo que yo crecí, lo que yo tengo, mis valores, es lo mejor para mi hijo, para que siga adelante. Hasta que llegamos a Cristo y vemos lo diferente. Ahorita yo estaba oyendo la canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? En realidad yo pienso en mi vida antes de Cristo y después de Cristo. Porque el enemigo me ataca cada vez que voy a predicar, lo confieso. Siempre pienso, ¿qué les voy a decir que ellos no sepan? ¿Qué puedo hablar sobre la Biblia que ellos no sepan? Pero gracias a Dios tengo a mis hijos que me hacen aterrizar. Una crítica de una de mis hijas me hizo reaccionar. Me dijo, mami, cuando tú predicas, tú das por sentado que cuando dices lo que le pasó a Job, ellos saben de qué estás hablando. Pero hay gente que no sabe la historia de Job. Tienes que explicar de qué estás hablando. Y digo, ok. Entonces, sí, a veces hay personas que están empezando en el ministerio y no es porque sea uno superior nada, sino porque tiene uno más tiempo leyendo la Biblia. Y ellos de ahí, así es como yo llegué hasta aquí, hasta donde estoy, así es como empezamos, aprendiendo poco a poco la palabra de Dios, metiéndonos a ella, pero el enemigo es especial, ¿verdad? Para engañarnos. Y ahora lo que voy, que en esta cita sobre el racismo, mi mamá era bien racista, pero porque ella sufrió mucho de racismo. Yo me acuerdo que hasta les cantaba una canción porque yo era la negra santa en mi casa. Hasta que me casé ya nomás me decía negra, ¿verdad? Pero yo fui la negra en mi casa y ella me cantaba una canción porque ella era un poquito más morena que yo y ella se sentía, o sea, le aplicaron racismo a ella. Entonces ella lo aplicaba tan natural. Y si se ponen a pensar que nosotros somos bien racistas en nuestras expresiones, en nuestras elecciones, en todo, y no nos damos cuenta que estamos afectando a otros porque es tan natural para nosotros, especialmente todos los que hemos sido colonizados. Todos los latinos que venimos de nuestros países de origen, traemos arrastrando en nuestro corazón, en el pasado, el racismo, por lo que sea. Cuando llegamos aquí a este país y no hablamos inglés, se siente uno desesperado, impotente, con ganas de poder hablar como ellos, ¿verdad? Hasta que está uno duro y dale para poder aprender. Y eso uno mismo se margina. Cuando aquí te dice la ley,
todos los inmigrantes tienen derechos y uno nunca se siente capaz de ir a reclamar un derecho porque se siente marginado. Y aunque tú sepas que hay leyes que dicen, tienes miedo ir y pararte ante un americano a reclamar algo, porque tú mismo te estás marginando. Después nosotros aplicamos ese mismo racismo a los demás. Cuando vamos a una tienda, yo escuché a una señora que dice, yo no voy a la tienda del sur de Walmart o no sé cuál tienda era, porque como ahí vemos muchos mexicanos, la tienen bien sucia, nunca arreglan, nunca levantan pronto las cosas. En cambio voy a la del norte y allá está todo ordenadito, todo está, encuentras pronto todo porque allá no hay desastre. Y yo me quedé pensando, bueno, nosotros mismos hacemos ese racismo entre nosotros porque hemos sufrido de él. Pero si no estamos conscientes de eso, lo seguimos haciendo. Y si alguien te escucha que vive en el sur y que va a esa tienda, tú le vas a afectar los sentimientos de esa persona. ¿Y qué es lo que dicen? Yo me acuerdo mucho de, ojalá y no vea este video, mi tía. Mi tía vive en California y cuando ella iba a México y platicaba ahí, yo la escuchaba, yo era niña, pero yo la escuchaba. Ustedes saben que uno de niño siempre quiere estar oyendo qué dicen los grandes y más si vienen de otros lados, ¿verdad? Quiere uno saber de qué se trata la plática. Y ella decía, no, es que hubo una balacera o hubo un accidente, que tenían que ser mexicanillos. Y tenían que ser mexicanos. Y yo me quedaba pensando, ella es mexicana. Y decía, pudo haber sido su hijo. O sea, yo en ese entonces yo pensaba, ¿verdad? O mi primo, porque mi primo era mexicano, pero vivía allá. Entonces, uno empieza a hacer desplantes a la misma raza de uno. Cuando uno no tiene papeles se comporta de un modo y cuando tiene unos papeles empiezan a comportarse de otro. Tiene uno adentro de uno ese racismo que le han aplicado a uno y empieza uno a aplicarlo. Y no se da uno cuenta de las heridas tan grandes que está proporcionando a las personas. Sin embargo, Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no hizo acepción de personas. En el punto 2 vamos a ver cómo encontramos el racismo de hoy en día. Bien sencillo, como les estoy diciendo, y en la cuestión laboral, si te quieren para secretaria, para recepcionista, especialmente en México, si no vas como una artista presentada, no te aceptan. Jorge y yo al principio, bien racistas, ¿verdad? Cuando llegábamos a los bancos, Jorge y yo, ay, bien indignados. Pero ¿cómo? Están trabajando en el banco las americanas con pantalón de mezclilla y todas despeinadas, sin pintarse. O sea, para nosotros era una ofensa, porque venimos de un país que se aplicó tanto el racismo que a donde tú vas, en cualquier banco en México andan como artistas. Pestañas, uñas postizas y súper arregladas. No vas a ver a una gerente guandaja así toda mal vestida. Y vienes a este lugar y me pasa con la gerente o con la que se encarga de la computadora y sale de chanclas y te quedas tú. ¿Por qué me atiende esta a mí si vengo a hacer una operación o a traer una transacción de banco importante? Aquí, en este país, los americanos no se fijan mucho en eso, porque no han sido aplastados por el racismo. Entre ellos se ven iguales, pero cuando ya empezamos a venir los de colorcito, como que ya cambió la cosa. A mí al principio me admiraba mucho que los morenos, como ahorita ya, o sea, desde que se abolió la esclavitud, pues ya es una persona normal, porque antes veían un moreno y siéntate en otro lado, y que gracias a Martin Luther King, entonces gracias a eso hubo una diferencia, una equidad más o menos fingida, porque todavía pasa algo, no, tenía que ser moreno. Nosotros los racistas latinos decimos tenía que ser moreno, los americanos dicen tenía que ser latino. Entonces no hay una equidad todavía en nuestra sociedad y nosotros mismos estamos contribuyendo. Ahora si les hago así, ¿de quién creen que estoy hablando, verdad? Del político ahorita más controversial. Sí, entonces entre nosotros jugamos y vacilamos y hacemos lo que sea, pero estamos aplicando el racismo ahora nosotros contra él porque él nos provocó. Pero a lo que voy es que nos provocan y reaccionamos. ¿Cuál diferencia hacemos entre el mundo y los cristianos?
Si se supone que somos una raza diferente, que el que cree en Cristo, nueva criatura es, amén, y todas las cosas viejas pasaron. Pero todavía nos afecta lo que dice el Señor todavía nos afectan los comentarios, todavía lo ponen en su carita y yo todavía la paso, like. O sea, sí, analizándome yo misma es a lo que les digo. ¿Qué diferencia estoy haciendo yo como cristiana cuando le pongo like, cuando lo ponen en una cara como la señora esta que canta, la Paquita, lo que sea, o sea, ¿qué diferencia hago con uno que no conoce la palabra de Dios? No estoy haciendo ninguna. Yo me caché. O sea, yo estoy aplicando también, no estoy siendo cristiana, no estoy creyendo en Dios, porque la confianza de Dios sería que este país va a ser gobernado si oramos por el gobernador de este lugar, que Jesús, que la Biblia nos dice, oren por los gobernadores, oren para que el Señor ponga al correcto, para que Dios le dé misericordia a ese gobernador hacia su raza. Porque nosotros somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, no somos individuales ante Dios. Y nuestra oración, la oración del justo, puede mucho. Si nos portamos con justicia, pero no nos estamos portando con justicia. Yo lo digo por mí. Siempre les digo, me pesa tanto predicar porque todo es para mí. De verdad. Y ahí me cacho yo cada cosa, cada situación que voy viviendo. Vamos a ver las valorizaciones socioculturales. Estas van desde la apreciación de la estética más difundidas en la publicidad, en medios de comunicación, en las relaciones interpersonales, familiares, amorosas, de amistad o compadrazgo, hasta la forma de inserción en el mercado laboral. La buena presentación para ocupar puestos visibles como la recepcionista, la secretaria, las consideraciones ocultas para la promoción de cargos. En esto encontré que de verdad todos hay algo oculto cuando vas tú a pedir trabajo en una selección. Ellos te dicen que es una selección de acuerdo a tus habilidades, pero están seleccionando primero tu físico, ¿verdad? Y ya después viene lo demás. Pero en Hechos 10:34 habla, Pedro entonces abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, estamos viviendo en una civilización que nos crea una conciencia racial, y usualmente el que sufre racismo aplica el racismo. En Santiago 2:8 dice, si en verdad cumples la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo y bien haces. ¿Qué es lo que digo que no he podido aplicar yo? Estuve buscando y en la UNESCO, que significa Naciones Unidas de la Educación y la Ciencia y la Cultura, declara que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Es una declaración sobre la raza y los prejuicios raciales en 1978. Estaban tratando, en la antigüedad estaban tratando de científicamente comprobar que las razas eran diferentes biológicamente en inteligencia, y hasta algunos llegaron a decir que los morenos no tenían alma y que su inteligencia era nada más en el hombre 1/3 de lo que tenían los blancos y la mujer nada más 2/3. O sea, ellos trataban de hacerlo científicamente, pero no pudieron comprobarlo, aunque se fueron a las teorías de Darwin, del positivismo y lo que ustedes quieran, pero no pudieron comprobarlo. Por eso es que se tuvo que hacer en esta organización una declaración para evitar más abusos. Sin embargo, seguimos en las mismas, ¿verdad? Aquí nosotros llegamos al punto de que, ¿qué es lo que Jesús realmente vino y habló a nosotros? Si nosotros creemos en Jesús, tenemos que empezar a tener la equidad que Él tuvo. Nosotros sabemos, equidad viene siendo una palabra que dice renunciar al poder. Y el poder, por ejemplo, cuando tú tienes, si eres manager en algún lugar y tú tienes el poder de mandar personas, pero si tú lo haces de una manera amable, de una manera renunciando a tu poder, creyendo que ella es igual que a ti, estás aplicando una equidad. Y es lo que hizo Jesús. Jesús, siendo quien era, teniendo el poder que tenía, por ahí unos apóstoles le dijeron, si quieres mandamos ahorita que les caiga un rayo a estos. Y él dijo, no, ¿qué haces? Bueno, realmente, si Jesús hubiera querido,
Ay, ¿cuántas cosas habría hecho? Y nosotros apenas tenemos un poquito de poder y ya nos sentimos y abusamos del poder. Por eso es que ahorita está tan mal políticamente nuestros países, porque la gente que ha llegado al poder no es gente sana en su corazón. No han tenido la sanación sobre el racismo. No han tenido de verdad un trato de una manera que ellos no se sientan inferiores. Llegan al poder y como se sienten tan inferiores, aplican lo contrario. Y lo estamos viviendo cada día. Lo vemos en cualquier esquina, en cualquier momento, en cualquier tienda. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en equidad, que cuesta bastante. Y eso lo aplicó Jesús todo el tiempo que estuvo aquí. También otra cosa que hizo es empatía. Empatía es ponerte en los zapatos de otro. Generalmente nosotros no hacemos eso, nos cuesta. Vemos a una persona y por naturaleza de esa herida etiquetamos a la persona. Nosotros vemos a esas personas sabiendo que, por ejemplo, como les decía yo, si viene la gerente del banco y anda toda chancluda y yo la veo así, digo, o sea, yo la estoy etiquetando, ella no puede ser, es. Pero en mi mente tengo otra figura. En mi mente, si yo me siento en ese momento que voy muy arreglada, por decir, porque iba a esa entrevista, y la persona que me recibe es increíble, pero nosotros, ahí está una frase, como te ven, te tratan. Esa es una frase aplicable para nosotros los latinos que hemos sufrido de racismo. Si se ponen a pensar, esa no es aplicable para ellos, porque no les importa ir tan arreglados a una junta o a su trabajo que tienen un puesto. A ellos no aplica en su ropa. Y nosotros tratamos con esa baja autoestima de que nos veamos mucho mejor que otro. Porque está una herida en nuestro corazón de racismo y creemos que si nos ven mal vestidos nos van a tratar mal. Porque así somos nosotros. Si nosotros dejamos de hacer eso y vemos a la persona lo que es una persona que tiene dos ojos, una nariz igual que yo, que respira, que tiene al mismo Dios, ¿por qué nos tratamos diferentes? ¿Cómo es que vamos a estar unidos contra el racismo? Aceptando lo que somos, hijos de Dios. Aceptando que cualquier persona es hijo de Dios, crea o no crea en el mismo Dios. Es un ser humano por el que Jesús dio la vida, igual que por la mía. Entonces, tenemos que tener los ojos de Cristo para vernos unos a otros, principalmente aquí en la iglesia. No vernos, porque venimos de muchos países, entre nosotros, la mayoría mexicanos y 3 costarricenses. Pero somos de varios países, tenemos que vernos como si fuéramos todos, que somos un reino, un cuerpo. Y nos cuesta, eso nos cuesta. Pero si somos conscientes de que estamos luchando con eso, nosotros mismos vamos a captarnos, como yo me he captado en cada cosa, y yo les aseguro que después de hoy voy a seguir, porque es uno de todos los días estar aceptando la palabra de Dios en mi corazón, aunque a veces me cueste, porque los principios que uno tiene y la historia que uno tiene, le cuesta a uno soltarlo. Porque para eso uno cree que eso es lo mejor que uno tiene y le cuesta a uno soltarlo. Aunque tenga uno la palabra de Dios, empezar a soltar cada situación, cada cosa, es un proceso. Dice, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de, me da pena decirlo, pero es un ejemplo mío en mi vida. Muy recién que llegué, en una situación que no voy a explicar, pero el caso es que un día fui a una tienda y compré comida y cuando salí no ajusté para pagar. Entonces yo le dije a la muchacha, oye, no traigo, me falta como tanto, ya ni me acuerdo cuánto. Y entonces ella le tuvo que hablar al manager, el manager tuvo que venir a hacer la cajita, ya ven cómo le hacen, y era un moreno. Y para ese entonces yo siempre decía, ay, negro, ay, porque mi mamá me decía negra, o sea, para mí no, ¿verdad? Y yo les tenía miedo, porque como los oía oír, yo trabajé en una Matsushita en Chicago, y habíamos muchísimos de todo el mundo, como 1000 personas. Y yo cuando oía que
ahí en el pedacito que me tocó a mí trabajar había unos morenos y un día estaban gritando tanto ellos. Yo estaba trabajando bien asustada. Yo pensé, ahorita se van a agarrar a golpes. Cuando uno de ellos suelta la carcajada, y dije, ay, como no entendía nada de inglés, ¿verdad? No sabía ni de qué estaban hablando. Entonces yo siempre les tenía mi recelo a ellos, por agresivos según yo, en mi mente. Y que llega un moreno a la tienda ahí a moverle a la esa y era el manager. Y entonces ya sacaron lo que, bueno, ¿qué me quitan? Pues esto tanto, eso, ok, nada más ajusto esto, ok. Ya pusieron en la bolsa todo lo que no pagué. Entonces, pues sí, me da bien chiviada y como ustedes gusten. Ya me fui, todavía ni tarjeta de nada, nada más puro cash. Entonces, cuando iba saliendo me alcanza el señor y me dice, oye, y me da las bolsas, ten, pero en inglés, ¿verdad? Y yo le dije, no traigo dinero, no money, no, I don't pay, no money. Y dice, no le hace, ten, te la regalo. Me sentí no humillada por él. Me avergoncé de mi concepto por la piel oscura. O sea, mi reacción hacia él fue, si él supiera lo que yo pienso de los morenos, no fue, o sea, me sentí tan mal y me fui pensando, Señor, tú me acabas de dar una lección. Yo todavía no era cristiana, pero sí fui reaccionando. Me acabas de dar una lección. O sea, el ser humano tiene todos los mismos sentimientos del color que sea. Tiene todo el amor, igual que un blanco, que un moreno, que un oscuro. Un indígena sufre igual que sufrimos nosotros. Y ahorita en este tiempo son los más marginados, los indígenas, que todavía viven en su lugar, que han ido a querer explotarlos. Algunos no se han dejado y por eso es que están siendo bien marginados. Ahora ya los morenos agarraron un lugar en la sociedad digna, pero los indígenas todavía están sufriendo racismo y hasta de nosotros mismos. Porque dice, ay, mira, ese tiene cara de indio, no, ha de ser de no sé dónde. O sea, nosotros mismos, si nosotros mismos somos indios, traemos sangre india, ya bien mezclados y lo que quieran, pero hay etnias que se han mantenido limpias. Y en lugar de valorarlas como etnias limpias, como gente que todavía tiene, o sea, todavía sus culturas antiguas, nosotros somos racistas contra ellos. Y a lo que voy es que los mismos sentimientos, lo mismo que te duele a ti, le duele a él. Lo mismo que él sufre por sus hijos y que nosotros sufrimos por nuestros hijos, es lo mismo. Queremos lo mejor para nuestra familia, queremos también ellos. Entonces es algo que tenemos que unirnos a rechazar en nuestro corazón, porque a Dios no le agrada. Porque Jesús dijo que cuando Jesús oró por nosotros, dice, Padre, te los encargo, porque ahora todos ellos son uno en mí, así como tú y yo somos uno, ellos son uno en mí y en ti también. Entonces Jesús no hizo discriminación, aunque le llamó perrillo a la señora que le estaba pidiendo, era porque les estaba mostrando en la cultura cómo al final cuando él muere por todos, por el oso, por el tigre, por el perro, por todos los símbolos de las sociedades que en ese momento existían. Pero igual habla Pablo y hay varias citas. Encontré un montón de citas que tuve que quitar porque si no estaríamos horas y horas estudiando. Entre lo que estudié de historia sin meter la religión y lo que estudié de la Biblia coinciden en lo mismo, en que el abuso del hombre que se cree superior siempre va a estar ahí mientras nosotros no cortemos con eso. No podemos enseñarles a nuestros hijos que ellos tengan equidad, que ellos estén con empatía. Yo al principio les digo, yo cuando vine aquí, a mí, pues yo en mi pueblo no había gente muy oscura y sin embargo hay un rancho donde siempre visitábamos, había un señor que estaba muy moreno y les digo, mi mamá hasta le decía el azulito. Entonces para nosotros era lo más oscuro que íbamos a ver ahí. Cuando yo vine aquí yo vi en la escuela la mezcla de razas, de muchas razas. Mis hijas tenían compañeros japonesitos, vietnamíes, de todos. Y a mí me encantaba verlas juntas porque se me hacía algo, a mí me gustaba verlas y oírlas, hablando inglés y todo. Y eso también es racismo, es lo que estábamos hablando. Mucha gente perdemos el español porque
tenemos miedo que nuestros hijos cuando los oigan hablar español los discriminen. Yo he visto familias enteras que han perdido el español por el miedo de que ahora que ellos estén creciendo se van a dar cuenta que son latinos, aunque sean latinos. Y ahora que hubo muchas deportaciones, muchos se fueron, los enviaron y no sabían hablar jota de español. En mi pueblo, uno de mis hermanos me platicaba, dice, fíjate que hay en una carnicería está trabajando un muchacho que no habla nada español. Y como mi hermano acababa de llegar de acá, ella medio masticaba el inglés. Y dice, pues ahí como que medio platicando, él me dijo que lo deportaron. Y ya su familia no le enseñó el español, ya no tenía familias acá cercanas. Vino a dar con un tío, el tío lo corrió de la casa, él estaba trabajando en esa carnicería. Y él estaba tan triste, tan mal, se empezó a emborrachar, porque eso sí, las cervezas sí sobran, ¿verdad? Los amigos. Pero él, desesperado por hablar español. Entonces, nosotros mismos hacemos cosas que causan dolor en la familia. Si ahorita sabemos que un bilingüe tiene muchas más oportunidades que un solo idioma, el que sea, bilingüe, del idioma que sea, bilingüe, son 2 oportunidades. Entonces, nosotros tenemos que unirnos porque en Apocalipsis, ya voy a terminar porque ya sé que están todos en Apocalipsis habla donde, en 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea que en el cielo no va a haber distinción, porque ahorita el racismo en las etnias están aplicándose más a que ellos todavía tienen su lenguaje, que no hablan, si están cerca de México, que no hablan español, los discriminan por eso. A mí me tocó ir aquí, trabajaba yo en el Dícones y fui dizque a traducir con mi inglés a un muchacho porque no daba una, y cuando llego y lo escucho le digo, no, él no habla español, no sé qué idioma está hablando. Era un muchacho de Guatemala que estaba hablando pues su idioma, estaba recién llegado o algo le pasó y todavía no venía la familia a verlo, pero el doctor le urgía saber pues dónde le dolía todo porque era una emergencia. Yo le digo, es que no habla español, no habla mi idioma, nomás le dije, porque pues no le puedo decir que está hablando. Entonces, entre nosotros mismos tenemos que apoyarnos y ayudarnos y seguir adelante con lo que somos, que es nuestra raza, y a donde venimos a injertarnos. Nosotros estamos como los judíos. Los judíos cuando se fueron a Egipto, se injertaron en Egipto, y luego cuando regresaron, y luego cuando se los llevaron a Babilonia. Tenemos que capacitarnos para vivir en el pueblo que vivimos, pero no olvidar nuestro idioma, de dónde venimos, y ser equitativos. Nosotros tenemos que tener la justicia de Dios en nuestros corazones porque se nos olvida en el diario vivir, y eso nos cuesta mucho aplicarlo. Nosotros estamos en un mundo, porque aquí dice, terminé con la frase bien famosa, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es todos, no importa la raza, no importa la etnia, no importa, los juicios de Dios solo Él. Entonces yo les insto y me insto a mí misma a empezar a dejar el racismo por un lado, porque eso divide familias, divide sociedad, divide iglesias. Si hacemos bolitas y grupos, si nosotros tenemos la costumbre de estar siempre junto a con los que te llevas bien, con los que son de tu mismo pueblo, no, hay que mezclarnos en lo que somos una unidad, la iglesia, llevarnos bien entre todos y vernos como hermanos, porque a veces en la misma familia como hermanos no nos vemos como hermanos, ¿verdad? Entonces es un sacrificio, sí, pero si Jesús lo pidió, adelante. Entonces vamos a orar en esta mañana para que Dios nos ayude a mantenernos fuera de lo que es el racismo, que Dios sane nuestras heridas.